Tlaxcala es un museo a cielo abierto y la parroquia de Nuestra Señora Santa Ana en Cheutempan es el mejor ejemplo. Construida de 1641 a 1668, su riqueza se centra en la historia que guarda cada uno de sus elementos arquitectónicos. Recorrer con detenimiento cada rincón de este templo significa transportarse en el tiempo para comprender no solo quiénes somos, sino de dónde venimos y hacia dónde vamos. Decir Cheutempan siempre remite a su imponente parroquia, joya de los santaneros que sobresale en medio de la urbe de cemento de la ciudad planera. Como muchos otros templos de Tlaxcala, vio su origen en las transformaciones sociales al ser de las primeras en estar a cargo del clero secular y no de los franciscanos, como ocurría con la mayor parte de los conventos del siglo XVI tras la conquista española. El entonces obispo de Puebla y actual beato, Juan de Palafox y Mendoza, determinó que la administración de los sacramentos y la doctrina ya no estuviera a cargo de los frailes. Por ello, ordenó erigir parroquias justo enfrente de los conventos franciscanos. El archivo de esta iglesia, que es celosamente guardado como un tesoro, por primera vez fue abierto a El Sol de Tlaxcala para corroborar de manera documental el inicio de su construcción y datos históricos como la primera defunción registrada a partir de su apertura y el primer bautismo a cargo del sacerdote Rodrigo Pérez de Gante. Por más de 2000 años, la veneración a Jesús y a sus padres, María y José, ha sido el principal culto alrededor del mundo, pero en Cheutempan la fe no solo se centra en los más destacados personajes bíblicos, sino se extiende a Señora Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María, que destacan en el retablo principal que representa un cuadro familiar. Es así que desde 1668 la parroquia de Santa Ana se convirtió en el epicentro de las oraciones de la feligresía para encomendarse a la abuelita de Jesús. Pero, ¿por qué Señora Santa Ana es tan importante para los cheutempenses? La pregunta no es difícil de contestar y la principal explicación que permite a los fieles unir su fe es porque en el sitio donde se edificó la parroquia era el antiguo centro ceremonial a la diosa Tosi, considerada la abuela de los dioses, pero posteriormente esa deidad fue trasladada a la imagen de Señora Santa Ana, la abuela de Jesús. Con el paso de los años, la parroquia de Nuestra Señora Santa Ana ha sufrido modificaciones y a ello se debe que contenga manifestaciones de diversos estilos, al grado de convertirse en la actualidad en un arte ecléctico, al contar con barroco, churrigueresco del siglo XVIII y algunas edificaciones neoclásicas del siglo XX, como lo muestra el altar principal. Cientos de años han pasado desde su construcción y la torre campanario de la parroquia de Santa Ana conserva su estructura, enigmas y sincretismo. De acuerdo con el padre Ranulfo Rojas y el historiador Alberto Hernández, los antepasados que colaboraron en su construcción se encargaron de combinar elementos de creencias prehispánicas con las del cristianismo tras la conquista española, para dejarle un mensaje a las futuras generaciones, lo que la hacen única en su tipo. El sacerdote Ranulfo Rojas Bretón, actual párroco de Santa Ana y especialista en la lectura de códices, elaboró un estudio de la estructura de la torre del siglo XVIII que convoca a la reflexión para darle a este territorio chautempense el merecido valor en el periodo de la evangelización. A simple vista, la torre pudiera ser una más del estilo churrigueresco, similar a la existente en la Basílica de Ocotlán o en otros templos tlaxcaltecas. Sin embargo, de cerca se notan figuras prehispánicas que pocas iglesias conservan. Entre los elementos que se observa en cada columna están el árbol de la vida, cosmovisión prehispánica del origen divino de la creación a través de seres intermedios que son representados mediante una fiera con la boca abierta. Otro elemento importante es la flor de los 4 pétalos, también llamada Nahui Ollin, que es la representación del verdadero Dios. A ello se suman piedras antiguas en los 4 puntos cardinales, muy probablemente de algún teocalli. Si se observa con detenimiento, en la torre están distribuidos otros seres intermedios que parecieran ser ángeles por contar con alas, pero no lo son. Más bien se refieren a macehuales o cargadores de lo divino. Esa referencia puede ser entendida en nuestros días como la razón por la que se cargan en hombros las imágenes religiosas. La flor de lis representa la resurrección y la pureza, lo que da muestra de que en el templo religioso de Cheutempan se encuentra el Dios que ha resucitado. En tanto, a lo largo de toda la torre corre un cordón franciscano que recuerda que este lugar fue evangelizado por frailes y hace referencia a los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia, pero San Francisco hizo un cuarto voto, la humildad.
Todo lo anterior se complementa con la estructura trinitaria de construcción en 3 niveles de la torre. Para comprender mejor la historia de este pueblo católico, es importante analizar con detenimiento los 7 retablos que guarda el bautisterio de la parroquia de Santa Ana. Este espacio es otra joya única que remarca la cosmovisión novohispana y plasma en lienzos al óleo el fin de la distinción de razas, para dar paso a la fusión como sociedad entre españoles, criollos e indígenas. El sagrario complementa esta cosmovisión, pero desde el punto de vista religioso, al mostrar los momentos difíciles de pasión, lo que se traduce actualmente con que Chiautempan sea el epicentro de la pasión y muerte de Cristo. Si de rincones sagrados hablamos, la parroquia de Santa Ana cuenta con un oratorio en el que antaño los sacerdotes solían aislarse para rogar en su intimidad por el pueblo de Dios. Se desconoce hace qué tiempo dejó de ser utilizado, aunque el padre Ranulfo Rojas estima no tiene muchos años, pues se observan trabajos de revoque ante la humedad. En el mismo sitio se notan oraciones en latín y da acceso al coro. Además conecta con la zona donde se ubica el órgano tubular en desuso y la antigua torre que cuenta con escalera interna y dirige a la esquila. Cada año, las transitadas calles invadidas de comercio se transforman para que cientos de creyentes participen en la procesión anual que anuncia la fiesta patronal. En el primer minuto del 26 de julio y después de una procesión con ofrendas como los tapetes de serrín multicolor, cohetes, música de viento y el tradicional teponaxtle, comienza la fiesta religiosa, la más importante del año. A Nuestra Señora Santa Ana se le atribuyen poderes milagrosos, pero quizá uno de los más preciados es que Chiautempan haya sido el lugar elegido para su veneración y recurrir a ella en momentos difíciles. Parroquia de Nuestra Señora Santa Ana, uno de los tantos rincones sagrados de Tlaxcala, cuya historia no puedes dejar de leer en la edición impresa y digital del Sol de Tlaxcala.